El genio es la invalidez. Esa es la última línea de los 3 tomos de diarios de Emilio Renzi, que el escritor argentino Ricardo Piglia publicó con la editorial Anagrama. Aquí están los tres tomos de los diarios de Emilio Renzi. Un escritor, Piglia, al que quería dedicarle un video desde hace, prácticamente desde el principio de esta serie, ¿no? Hice una estación Piglia bastante prolongada hace un par de años y me acompañaron no solamente sus libros, sino también sus numerosas entrevistas, materiales audiovisuales que se encuentran en YouTube y en otras plataformas como Vimeo también, ¿no? Suerte el momento cumbre, intelectualmente hablando, de Piglia coincidió con esta proliferación de plataformas audiovisuales que tenemos hoy, ¿no? De manera que hay una magnífica paleta de videos, entrevistas, encuentros de Piglia para reflexionar no solamente sobre su obra, sino también a partir de su obra, reflexionar sobre qué cosa es la lectura, qué cosa es la biblioteca, qué cosa es escribir. Porque yo creo que una de las zonas más provocadoras, más interesantes y que uno más debería revisitar de la obra de Piglia es justamente su gran reflexión esbozada y eslabonada en ensayos, en entrevistas, en artículos, incluso en la propia obra narrativa, su gran reflexión sobre el acto de escribir, sobre la literatura, sobre la lectura, sobre el acto de leer, ¿no? Una de esas series importantísimas que hizo Piglia es una serie de videos sobre Borges para la televisión pública argentina, que se encuentra disponible en YouTube y que es, a mi manera de ver, una verdadera fiesta de la inteligencia lectora, ¿no? La manera en que desmenuza el pensamiento literario borgiano y esos mecanismos narrativos que hicieron de Borges el más grande escritor en lengua española del siglo XX, cuidado, ¿no? Y justamente hay quien ha tratado de deslindar la obra de Piglia entre el Piglia narrador, al que consideran, digamos, no tan a la altura del otro, que es el Piglia ensayista, el Piglia pensador de lo literario, ¿no? Pero es que justamente el Piglia narrador va a la par de eso, porque también como narrador, y por eso quizás no haya alcanzado una altura tan notable como sí fue el ensayista, a mi modo de ver, o sea, con ideas muy claras y muy lúcidas, ¿no? Porque todo el tiempo quiso ser un narrador que tuviera el control absoluto de su discurso, de su manera de narrar. Yo creo que es muy posible que leamos al Piglia narrador desde esa búsqueda obsesiva de una genealogía, ¿no? Está todo el tiempo referenciando autores, lecturas y construyéndose una genealogía reconocible, ¿no? Y yo creo que el gran epítome de eso esta serie, ¿no? de los tres diarios de Emilio Renzi. Y bueno, si alguien no lo sabe, Emilio Renzi es una especie de alter ego de Piglia que aparece no solamente en estos diarios, sino también en algunas de sus novelas. Por ejemplo, en Blanco Nocturno, que fue una de las últimas que yo leí cuando hice aquella estación, ¿no? Blanco Nocturno, a mí me parece una buena novela. Quizás sea, junto con Respiración Artificial, ¿no? que acá la tengo también, quizás sean, bueno, las dos grandes novelas de Piglia. Como pueden ver, no son novelas extensas ni mucho menos, más bien son novelas de tesis, que también son novelas donde Piglia está todo el tiempo pensando su propia escritura, ¿no? Por eso podemos decir que son novelas de tesis, ¿no? Y a usted le puede parecer bien o mal, pero yo creo que hay un tipo de lector, al menos como yo lo veo, que disfruta mucho eso. Yo lo disfruté mucho.
yo lo disfruté mucho, de principio a fin, ¿no? Porque parecería que la anécdota, siendo Piglia un escritor muy afín a lo policial, porque la mayoría de sus narraciones tienen que ver con lo policial, ¿no? Pero claro, es otro policial, no es el policial que nosotros a la manera clásica hemos conocido, ¿no? Sino un narrador donde siempre hay algún objeto que investigar, un asesinato, una desaparición, ¿no? Y él, bueno, a su manera reconforma la idea del policial, ¿no? Y en Blanco Nocturno aparece eso también, ¿no? Aparece eso, pero bueno, Renzi es un personaje, es detective, es periodista, es escritor también, ¿no? Pero siempre aparecen cosas muy... Aquí, por ejemplo, en esta novela hay un personaje memorable que está creando una especie de artefacto indefinible. Me recuerda ese tipo de novela a los Bioy Casares, ¿no? Aquella novela de Bioy de la isla, donde hay una especie de artefacto indescriptible, indefinible, ¿no? Pero que tiene justamente esa también obsesión, ¿no? ¿Verdad? Por aquello que lo supera. O sea, el último libro que recibí de Piglia es Teoría de la prosa, que es un libro publicado por Eterna Cadencia en Argentina, donde Piglia analiza la obra de Juan Carlos Onetti. Y bueno, establece ahí determinadas teorías sobre la obra de él, que también ha sido, a modo de ver, quizás entre los tres más grandes novelistas que dio la lengua española en el siglo XX, ¿no? El uruguayo Juan Carlos Onetti. Yo en un video anterior les había mostrado Crítica y Ficción, que es un libro de Piglia donde se recogen algunos de sus ensayos, donde él vuelve otra vez sobre la idea de la lectura, ¿no? De la escritura, ¿verdad? Acá también me acompaña, por ejemplo, El último lector, que es otro volumen donde Piglia incluye lecturas de sus grandes obsesiones literarias, Kafka, Tolstoy y por supuesto Joyce, ¿no? Sí, para establecer un poco lo que yo les hablaba de esa genealogía literaria, ¿no? Y justamente leer a partir de ahí, ¿no? Por ejemplo, él dice acá, el lector adicto, el que no puede dejar de leer, y el lector insomne, que es el que está siempre despierto, son representaciones extremas de lo que significa leer un texto. Leer un texto, personificaciones narrativas de la compleja presencia del lector en la literatura. Lo llamaría lectores puros. Para ellos la lectura no es solo una práctica, sino una forma de vida. Hay un video de Piglia que revisé hace un par de días, donde Piglia establece una dicotomía interesante, ¿no? Él dice que son los poetas los que establecen la verdadera relación con el lenguaje. En tanto, todo poeta, a su manera, construye una lengua, edifica una lengua, ¿no? Y que esa relación que mantiene con esa lengua es la relación que deberíamos todos mantener con la literatura, ¿no? La búsqueda de un lenguaje propio. Entonces dice que él nunca ha podido ser poeta porque él entiende que el narrador establece un segundo pacto, ¿no? Un segundo contrato con el lector, que es justamente el de trasladar la búsqueda de ese lenguaje a un plano que sea comprensible y que permita ser utilizado en la narración de una historia, ¿no? Una idea pienso que muy provocadora, de todas maneras, ¿no? Yo creo que Piglia resume muy bien parte de lo mejor que ha sido la literatura argentina, que sería bueno llamar la atención sobre eso. La literatura argentina ha tenido siempre una capacidad de mirar hacia adentro, ¿no? De hacerse preguntas como muy pocas otras literaturas, pienso yo, ¿no? No digo que otras no las tengan, pero sí me parece
que Argentina sí ha logrado, en términos literarios, establecer una, una gran genealogía, por usar la palabra que ya había usado, ¿no? En torno a qué significa, una gran reflexión en torno a qué significa leer, qué significa la escritura, ¿no? El libro de, incluso que estuvimos hojeando el otro día, de Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? También aborda un poco, abunda un poco en eso, ¿no? También Borges, desde luego. El mayor de todo, me parece que la literatura argentina ha tenido esa característica, ¿no? A lo largo de todo el siglo XX, y creo que la tiene todavía. Y Piglia representa mucho ese tipo de escritor, ¿no? Muy dado al desmenuzamiento de qué significa el acto de leer, el acto de escribir, ¿no? Bueno, de manera que ha sido también, hay una invitación también a buscar la conversación en Princeton. Piglia fue profesor en Princeton durante varios años, ¿no? E incluso en Princeton ocurre una de las novelas quizás menores de él, pero que también tiene algo que uno se le quede en la memoria, es El Camino de Ida. El Camino de Ida, la anécdota que no se los muestro porque leí esa novela en Kindle. Es una historia, bueno, de Unabomber, este hombre que asesino en serie que enviaba bombas a varios profesores universitarios. Pili establece ahí una investigación en torno a una bomba que le llega a una profesora de la cual él se enamora, ¿no? Y él contrata los servicios de un detective, pero al final es Renzi el que termina investigando el asunto. Y ahí aparecen reflexiones sobre Hudson, ¿no? El escritor anglo-argentino, y visita la casa de un profesor, y eso es memorable. Y este profesor, que es especialista en Melville, tiene en el sótano de su casa una piscina donde hay una ballena blanca, ¿no? Y él le pregunta, bueno, ¿y con qué usted la alimenta? Y el profesor le dice, bueno, la alimento con los profesores que llegan a esta casa, ¿no? ¿verdad? Y eso, bueno, esa ballena blanca coleteando ahí en esa agua cristalina en el fondo, en el sótano de aquella casa, se queda para siempre en la memoria, ¿no? Pero bueno, en resumen, me parece un gran escritor, un gran pensador de la literatura, ¿no? Al que uno eh, puede volver de vez en cuando en busca de ideas muy provocadoras sobre la literatura. Así que, bueno, un capítulo más de El Sundoku. Nos volveremos a encontrar.